Argentina, año 1947. Tras la creación del prototipo IA-27 Pulqui, el Instituto Aerotécnico decide iniciar un nuevo proyecto de avión a reacción, comenzando la elaboración de un proyecto llamado IAE-33 Pulqui 2, cuyas características principales eran una motorización más potente que la del Pulqui 1, alas bajas en flecha, correspondientes a los avances técnicos de la época. Para este proyecto, el gobierno argentino buscó al célebre diseñador de aviones Kurt Tank, conocido entre otras cosas por ser parte del desarrollo del Focke-Wulf 190. Tank ya tenía experiencia colaborando con la fábrica de aviones militares de Argentina, ya que la empresa donde fue empleado había concedido la licencia de producción local del Focke-Wulf 44 para ser fabricado en Córdoba. Tank y su equipo desarrollaron el IA-33 Pulqui 2, pero también participaron en el desarrollo del bimotor multipropósito IA-35 Banquero y de los proyectos que nunca vieron la luz como el IA-36 Cóndor y el entrenador IA-44. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Tank y su equipo habían trabajado en el diseño de un caza de segunda generación para la Luftwaffe, el TA-183 Hawkbane. Era un caza avanzado de alas en flecha que nunca llegó a construirse debido a la derrota de la Alemania nazi. Apenas llegado, Tank presentó a las autoridades del Instituto Aeronáutico los planes del TA-183, al mismo tiempo que el equipo argentino entregaba su anteproyecto, el Pulqui 1. Como resultado de esta reunión, se decidió formar dos equipos trabajando en paralelo, uno alemán, liderado por Kurt Tank, y uno argentino, liderado por el ingeniero Norberto Morchio. Una vez terminados ambos diseños, que resultaron ser muy similares, se sintetizaron en un diseño final, analizando cada diferencia y optando por la que representara una menor dificultad de construcción. Puede verse que el avión no es simplemente un TA-183 modificado, sino el producto de un desarrollo conjunto con los ingenieros argentinos en el que se aplican partes de los conceptos básicos del diseño alemán. Parentesco con el MiG-15. Los conceptos del TA-183 no se utilizaron únicamente en el Pulqui 2, ya que la Unión Soviética había logrado obtener copias de los planos. Se trataba del Lavochkin Lea-15, caza contemporáneo al famoso MiG-15, pero su parentesco no se queda acá, ya que Reino Unido proporcionó los motores, planos e ingenieros para el uso del Rolls-Royce Nene 2 y su posterior fabricación nacional en Argentina. Pero al mismo tiempo, Reino Unido exportó 12 motores a la Unión Soviética, que luego ellos harían ingeniería inversa, creando así el Klimov RD-500 y el Klimov RD-45. De este modo, el Pulqui 2 no solo tenía un antepasado en común con el MiG-15, sino que al usar el mismo motor que se basaba en la tecnología de flujo centrífugo, hacía que fueran más anchos que los motores del tipo de flujo axial, que eran más esbeltos, dándole esa característica de forma regordeta. Evaluación. Una vez resuelto el diseño, se comenzó con la construcción de los prototipos. El primero era una versión sin motor, usada para comprobar la estabilidad del diseño. A continuación, se fabricó el primer avión completo y el 27 de junio de 1950, pilotado por el capitán Edmundo Weiss, voló por primera vez, ejecutando un vuelo de 28 minutos durante los cuales Weiss pudo comprobar la maniobrabilidad, potencia y fácil manejo del avión. Luego lo probó el piloto alemán Otto Barents, as de caza de la Segunda Guerra, quien al aterrizar sufrió un despiste al romperse el tren de aterrizaje. Realizadas las correspondientes reparaciones, Kurt Tank realizó el tercer vuelo de pruebas y pese a algunos inconvenientes como bruscas caídas e inestabilidad en distintas maniobras, alcanzó los 1040 km por hora y los 9000 metros de altura. Finalmente, la presentación oficial con público se realizó el 8 de febrero de 1951 en el Aeroparque de Buenos Aires. Kurt Tank voló desde Córdoba y tras una serie de maniobras acrobáticas y elevarse a 13.000 metros, aterrizó en forma impecable. Problemas. En el año 1951, mientras el Pulqui aún era un prototipo sin homologar, la en ese entonces Aeronáutica de Aviación, Fuerza Aérea, queriendo reemplazar en su rol de interceptor a los Gloster Meteor británicos, iniciaron el entrenamiento y adaptación de pilotos en el Pulqui. De este modo, el 31 de mayo de 1951, realizando unas pruebas de transición para la aeronáutica, el capitán Medania Manuel, quien era un piloto experimentado en uno de los vuelos del prototipo número 2, realizó una maniobra a alta velocidad haciendo que un ala se plegara debido a una soldadura defectuosa en uno de los pernos de anclaje, perdiendo por completo la estabilidad. Comenzando a caer a tierra, el piloto se eyectó en su asiento expulsor Martin Baker Mark I británico de forma invertida y su paracaídas no se abrió,
por lo que murió al caer mientras el avión quedaba totalmente destrozado al impactar contra el suelo. Posteriormente se construyó el prototipo número 3 y se dejó de lado el entrenamiento, retomando así los vuelos de prueba. Al año siguiente se decidió realizar en Córdoba una nueva demostración al gobierno nacional y el 9 de octubre, cuando faltaban 2 días, Kurtank decidió que el piloto alemán Otto Behrens se hiciera cargo del Pulky. Para realizar pruebas antes de la demostración, Behrens tomó rumbo al norte y tras una pasada sobre el aeródromo, levantó la nariz del Pulky, que trepó hasta unos 800 metros cuando de pronto pareció detenerse en el aire para caer en barrena dorsal. Barents trató de zafar de la situación, pero estaba muy cerca de la pista y el avión se desintegró contra el piso, muriendo el piloto en el acto. El cuarto prototipo, con diversas modificaciones, incluida cabina presurizada y ya con los cañones instalados, recién pudo volar en 1953 a las manos del primer teniente Jorge Conan Doyle, los tenientes Nelio González y Rogelio Balado, quienes se alternaban con Kurt Tank en los distintos vuelos de prueba. El ya capitán Doyle, en uno de esos vuelos, trepó hasta los 15.000 metros de altura y en una maniobra en picada estableció una marca de 1080 km por hora. Y a pesar de que el diseño aerodinámico indicaba que el avión podía superar esa marca, estaba ya claro que la turbina no tenía la potencia necesaria para volar más rápido. Post-1955. En febrero de 1956, Tank y 14 de sus ingenieros, perseguidos por la Revolución Libertadora, abandonaron el país y se dirigieron a trabajar en la industria aeronáutica de la India. No obstante, y contra lo que muchos suponen, la aeronáutica argentina decidió seguir con el proyecto de caza. Un grupo de oficiales y técnicos de la fábrica siguieron adelante con el Pulky 2, y fue cuando idearon realizar un vuelo desde Córdoba hasta Morón y regreso con tanques suplementarios y cargados con toda la munición para sus cañones, algo que nunca se había podido realizar. El capitán Balado, con más horas de vuelo en el Pulky 2, partió hacia Morón, donde hizo las pasadas de tiro y agotadas las municiones, emprendió el regreso a Córdoba, a una altura de 10.668 metros. Pero debido a problemas técnicos, Balado comenzó a recibir escaso oxígeno, sin darse cuenta lo que estaba sucediendo ya que estaba sufriendo de hipoxia. Al llegar a Córdoba, Balado enfiló rumbo a la pista a 300 km por hora para aterrizar, cuando la velocidad normal tenía que ser de 180 km por hora. Y de ese modo, al tocar tierra, se rompió el tren delantero y el Pulky 2 se arrastró varios cientos de metros hasta quedar varado, pero con el piloto a salvo. ¿Construcción? Por un lado, dado que el Banco Central no podía otorgar los fondos para la compra de los 36 Canadair CL-13 Sabre previstos, la Fuerza Aérea Argentina debió considerar la producción en serie del Pulky y consultó a la IAME sobre el plazo para disponer de un lote de producción de 100 IA-33. La respuesta fue que dada la capacidad con la que se disponía, se podrían fabricar 10 aparatos en 5 años, en tanto que Estados Unidos ofreció la entrega inmediata de 100 F-86F. No obstante, solo llegaron 28 de ellos. Por otra parte, a pesar de todo, el proyecto continuó y hacia finales de 1959 se construyó el quinto y último prototipo, del cual es el único que sobrevive hasta el día de hoy y se encuentra en el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón. Sin embargo, al poco tiempo se produjo la cancelación definitiva del programa ya que se lo consideraba obsoleto. Conclusiones. El desarrollo de la familia Pulky fue un intento de Argentina de poder tener un sistema de armas independiente sin tener que tomar un bando en la creciente polarización que se vivía en aquellas épocas, que en sus inicios demostró potencial, pero rápidamente se mostró el verdadero problema de cualquier proyecto, que fue la falta de voluntad política. Esto se demuestra cuando ya entrada en la década de 1950, el avión seguía siendo un prototipo cuando en esas épocas aviones de capacidades similares, como los F-86 y MiG-15, ya eran fabricados a gran escala e incluso ya participaban en conflictos. Si les interesa escuchar más historias de este estilo, suscríbanse y si les gustaría que hablara de una historia en específico, dejen en los comentarios.